Los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, Facebook, Google, Microsoft, Intel, Amazon, Airbnb, etcétera, etcétera, han empezado a acudir con uno de sus grandes enemigos, Donald Trump, pero bueno, que finalmente es presidente de Estados Unidos, porque en México se pretende cobrar el impuesto a estas empresas, a estos gigantes tecnológicos, y insisten estos gigantes, quieren convencer a Trump, ojo, de que reinicie la guerra comercial entre México y Estados Unidos, esta que estuvo a punto de imponer aranceles por el tema migratorio, si no, finalmente México sucumbe ante meter impuestos a las aplicaciones, o sea, que ya no les cobre impuestos. Y aquí vemos cómo funcionan realmente los grandes corporativos estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos. Porque a nivel interno tal vez se pueden pelear, pero hacia afuera conforman un frente común que podríamos verlo en los próximos días. Ojo con el dato, porque Trump ya lo hizo la otra vez con Francia, que también pretendió imponer aranceles Francia a los gigantes tecnológicos, y Trump de inmediato amenazó a Francia con iniciar una guerra comercial entre Estados Unidos y Francia, precisamente por el mismo tema, el impuesto digital. Y esto es preocupante para México y también para Latinoamérica, porque podemos ver y vamos a ver cómo cuando el gobierno de Estados Unidos y los grandes corporativos, los gigantes tecnológicos, se unen, tal vez logren doblar a países. Y es lo que está pasando en México, porque en los próximos días se va a aprobar el plan de ingresos en México, ¿no? Los nuevos impuestos para el próximo año. Y bueno, entre las novedades es que el SAT, que es como que la Secretaría de Hacienda en México, en donde se cobran impuestos, avanza en un plan para cobrar impuestos a las aplicaciones de alojamiento, como Airbnb, pero no solo a las Airbnb, sino también a todas las aplicaciones que cobren dinero. Uber, Airbnb, Netflix, las aplicaciones de Google o de Play Store, las aplicaciones del Apple, de la App Store, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones que a pesar de que no tengan un domicilio fiscal en México, tengan ingresos en México, ¿no? Es un plan de cobrarle ISR, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, que es el impuesto al consumo, a estas aplicaciones. Y le pegan a todos por igual, claro, en particular a los grandes gigantes tecnológicos, porque son los que cobran una multimillonada en todo el mundo. Entonces, la novedad no es solo esto, porque todos los países ahorita quieren cobrarles impuestos, sino cómo van a obligar a estas aplicaciones a cobrar impuestos, porque bueno, al final sabemos que Google es una empresa de California, Facebook es, por ejemplo, Microsoft es una empresa de Seattle, hay unas empresas que ni siquiera están en Estados Unidos. ¿Cómo cobrarles impuestos a estas aplicaciones? Finalmente, si tienen internet y es algo global. Lo que sucede es que esta iniciativa propone bajar el switch literal a Google, Face, Airbnb, Uber, Netflix, etcétera, si no pagan los impuestos. O sea, en otras palabras, le dice la Secretaría de Hacienda Mexicana a las aplicaciones. A ver. Tienes que tener una oficina fiscal en México, un RFC, y pagar impuestos aquí para abril del 2020, o sea, en los próximos 4 meses. Y si no es así, sencillamente te bajo el switch. Así. Sencillamente le digo a los operadores de telefonía y obviamente de internet en México que bloqueen google.com, que bloqueen facebook.com, que bloqueen airbnb.com y sencillamente en México va a haber un apagón digital. Esa es la primera vez que he escuchado este tipo de cosas. En Francia no va por ahí. Entonces, amenaza de apagón digital prendió las alarmas de las grandes aplicaciones porque pues es en próximos meses. O sea, si no pagas impuestos, sale bye. Y está en la ley. Y entonces empezaron a hablar de esto, ¿no? Podrían bajar switch de Facebook y Google. Y ahorita ya las grandes tecnológicas están pidiendo al gobierno mexicano un año de gracia. Espérame. Todavía no puedo. Dame chance un año. Como un poco estaba en el tema de Francia. Dame chance un año, 12 meses. Y te pago todos los impuestos que quieras, casi. Y entonces, Facebook, Google, Twitter, Mercado Libre, que es como el Alibaba mexicano, y Airbnb, entre otras firmas, de las 12 que integran la llamada Asociación Latinoamericana de Internet, pidieron a las autoridades mexicanas un mayor plazo para cumplir con estas nuevas reglas. Consideraron necesario contar con 12 meses en vez de 1, como se propone en la miscelánea fiscal, o sea, en este cambio legal.
porque eso tardó en Europa, específicamente en Francia. Con más tiempo consideraron pueden evitar que les bajen el switch e incluso un apagón digital generalizado, porque esa es la novedad. Y es que no solo es esto, o sea, no solo habrá suspensión de la conexión con los concesionarios de redes públicas, sino también se incluirá los nombres de estas empresas en la lista negra de contribuyentes incumplidos de Hacienda y en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los receptores de los servicios en territorio nacional se abstengan de contratarlos en el futuro. O sea, en esta lista negra ya después los gobiernos no podrán contratar, por ejemplo, publicidad en Google o en Facebook o nada de nada. O sea, en esta lista negra, pues finalmente les quitan el negocio. Y lo interesante es que estas nuevas disposiciones entran en vigor en abril del 2020. Incluso empezaron estos gigantes tecnológicos a amenazar a las benditas redes sociales, como se les llama en México, en particular al canal de López Obrador en YouTube, que es muy popular aquí en México. Durante esta rueda de prensa, advirtieron que un bloqueo a Internet se afectará a todas las aplicaciones digitales, lo cual puede impedir ver hasta los mensajes de Obrador, así como sus conferencias matutinas. Si le bajas el switch a Spotify, le estaremos bajando el switch a las aplicaciones de Google, al correo electrónico Gmail, a sus búsquedas y a las canales de YouTube. Vaya, el propio canal del presidente no podría verse. Y así, es algo inédito. La verdad es que también es algo muy duro, porque significa que si no cumplen los mexicanos nos quedaríamos, pues no sin internet, pero cuando menos no podíamos entrar a las aplicaciones más populares, Google, Facebook, YouTube, todo eso, ¿no? O sea, tendríamos que entrar a otras aplicaciones, en fin, es realmente una bomba nuclear la que puso el gobierno mexicano. Pero lo preocupante es que están haciendo los gigantes tecnológicos. No solo están amenazando a México, sino se están yendo a Estados Unidos y buscan ayuda de Trump precisamente por este tema. Esta nota de Sputnik es preocupante. Los representantes legales de las grandes corporaciones digitales exhortaron al mandatario estadounidense a desalentar el avance del esquema tributario en México. Según apuntan en una carta que enviaron al mandatario, o sea, Donald Trump, la medida esa que les explico afectaría desproporcionadamente a la industria estadounidense. Bueno, claro, porque la mayoría de aplicaciones son estadounidenses. Y busca socavar la inversión de Estados Unidos en el mercado de la tecnología de México con el potencial de amenazar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ojo, esto es lo preocupante. En la carta solicitamos al gobierno de Estados Unidos ejerza su liderazgo y tome medidas con sus contrapartes mexicanas en el muy corto plazo, o sea, al fines de año. Apreciamos la urgencia para atender este problema en nombre de la industria de los Estados Unidos. Cuando dice que el gobierno de Estados Unidos ejerce su liderazgo, ¿qué es lo que creen que está diciendo? Que amenace los Estados Unidos de nuevo a México. ¿Amenace con qué? Con una guerra comercial. Amenace con aranceles. O sea, lo que quieren es que casi Estados Unidos vuelva a aplicar sanciones económicas contra México si es que nos echan para atrás. Y esto es grave porque ya lo hizo Trump. Pueblo, en el reciente, igual con Francia también hay un impuesto, no es igual al de México, pero es un impuesto a las aplicaciones digitales. Una vez que entró en operación o publicó Emmanuel Macron la iniciativa, Trump amenazó con represalias a Francia por precisamente estos impuestos a las aplicaciones. El presidente Trump, esto fue allá por julio, afirmó que tomará acciones recíprocas sustanciales contra Francia por la imposición de una tasa sobre ingresos de servicios digitales a las grandes gigantes tecnológicos. ¿Qué dice? Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías de tecnología estadounidenses. Esto tuiteó Trump. Si alguien les cobra impuestos, debe ser su país de origen, Estados Unidos. Anunciaremos acciones recíprocas sustanciales sobre la estupidez. Así lo tuiteó del presidente francés Emmanuel Macron en breve. Y siempre he dicho que el vino americano es mejor que el vino francés. Y empezó la amenaza para imponer o a lanzar una guerra comercial con Francia. Lo sacamos en el Chapucero USA. Esta amenaza. Entonces, ¿qué es lo que quieren las grandes tecnológicas estadounidenses? Lo mismo. Que Trump amenace de nuevo a México ¿con qué? Con aranceles. ¿Recuerdan los aranceles famosos aquí en México cuando Trump amenazó a México por el tema migratorio? Que bueno, al final México sí se puso las pilas, detuvo en gran medida la migración indocumentada. Y bueno, bajaron los índices, se quitó la amenaza. Ahora las grandes tecnológicas estadounidenses quieren lo mismo. Que Trump vuelva ya, ahorita, a amenazar a México con aranceles, una guerra comercial. Si no olvidan
los impuestos a las grandes tecnológicas estadounidenses. Una verdadera invasión de la soberanía, pero que sin embargo, a pesar de que nos enoje, pero así va a ser, porque las grandes gigantes tecnológicas operan en todo el mundo. O sea, ya tienen un gran poder enorme y gigantesco, pero ahora que se asocian con Estados Unidos, bueno, vamos a ver, seguramente va a haber una amenaza. Digo, ya se lo estoy adelantando, y todo por este dichoso impuesto. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.